Sigamos sin cesar al Redentor, que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será, aleluya a Jesús. Nuestro corazón alegre gozará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Buenas tardes tengan todos, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Hay una escritura que quiero compartir con ustedes que les aseguro que yo creo que Dios quiere que nomás mencione esto porque no tiene nada que ver con mi tema, pero desde que salí de casa venía pensando en se me vino esta escritura a mi mente y no me la podía sacar, y le digo, a ver, búscame esta escritura porque yo creo que Dios quiere que la diga. Dice, mirar, Salmo 133:1, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es verdad, hermanos, yo creo que todo padre se deleita de ver a sus hijos juntos, se deleita de ver a sus hijos en paz, tranquilos, en comunión. Es una alegría que le da al padre ver que sus hijos convivan, ¿no? Que dejen a un lado sus diferencias y puedan convivir juntos. Y pues debe de haber mucha alegría en el cielo ver cómo Dios mira que sus hijos se juntan con la fe de que venimos como hijos obedientes a Dios a adorar al Padre. Espero que cada uno de nosotros pues venga con esa manera de humildad, no teniendo nada en contra de nadie, sino que poniéndonos en paz, para que todo lo que hagamos aquí el día de hoy, pues sea mirado con buenos ojos ante Dios. Ojalá que ninguno de nosotros vengamos peleados o enojados, ¿verdad? Nos hayamos ofendido antes de llegar aquí. Y si lo hicimos, este es el momento de pedir perdón. Hermanos, voy a empezar con una escritura que, como le dije a los hermanos temprano allá en Moctezuma, es una escritura que veo que es un problema tanto para el hombre carnal y el hombre de fe que está en la iglesia. En Génesis 6:3, vamos a ver qué dice Génesis 6:3. Génesis 6:3 dice la escritura: y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Eso es lo que el Señor anunció desde el principio, que el Espíritu de Dios, que Dios no contendería con el hombre de carne, con el hombre natural, porque ciertamente él es carne. Y es una tristeza para las personas allá afuera esta escritura, porque el hombre puede creer que tiene a Dios, puede profesar que tiene a Dios, como dice la escritura, pero con sus hechos lo están negando a diario. Y dice la escritura, y no contenderá mi espíritu contigo, puesto que tú todo el tiempo vives en la carne, andas en la carne, piensas en la carne, todo es materia, todo es celos, ira, pleitos, contiendas, todos los frutos de la carne, esa es tu vida. Dice Dios, no puedo trabajar con el hombre carnal, no puedo trabajar. El plan de Dios desde un principio era que tenía que venir el primer Adán, y ahorita lo vamos a leer, y después el postrero Adán. Primero un hombre carnal y luego un hombre espiritual, siendo la naturaleza del hombre y cómo Dios quiere que seamos, pues, que
puedo decir la palabra evolucionemos a un hombre espiritual. Que cambiemos nuestro ser terrenal a un hombre espiritual. Pero para nosotros, en el Espíritu, los que estamos en la iglesia, los que hemos recibido el Espíritu Santo, ahora Dios nos dice, miren, no, esto no cambia. Mi espíritu no contenderá con aquel que vive conforme a la carne. Con aquel que vive todo el tiempo para él y solo para él. Porque anda conforme a la carne. Yo puedo estar en la iglesia, pero eso no quiere decir nada. Yo puedo estar en la iglesia y tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O sea, yo vivo conforme a la carne y mi espíritu dice, si yo te lo di, no va a contender contigo para siempre. ¿Sabes qué? Y decimos, no, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará el Espíritu Santo que está en mí en el momento equivocado, donde estoy en el lugar equivocado, donde estoy haciendo lo que no debo hacer? Dice Dios, no contenderá mi espíritu contigo. No, ¿por qué? Porque sabemos que Dios no es santo, Él no es parte del pecado. Para entender un poquito más, hermanos, acerca de esta naturaleza carnal, yo creo que es una naturaleza que muchas veces se nos olvida durante la semana que existe. Se nos olvida que tenemos una naturaleza pecaminosa. Se nos olvida que está este mal dentro de nosotros. El apóstol Pablo, más adelante voy a hablar cómo el apóstol Pablo no ignoraba esta naturaleza dentro de él. Pero primero, pues nada, vamos a 1 Corintios 15, 42 al 41. Vamos a hacer el 43, dice 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí la Escritura nos da, el Espíritu Santo nos explica un poquito acerca de esta naturaleza. El plan de Dios, la creación de Dios. Estaba escrito que primero viniera la carne, que primero viniera lo animal, que primero viniera un hombre, Adán, el que puso en el jardín del Edén, un alma viviente, un hombre terrenal, nacido de madre y de padre. Pero después viene el hombre ¿qué? Espiritual. El primero hombre físico, terrenal de allá en el jardín del Edén, el segundo hombre espiritual, Jesucristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, así también traeremos la imagen del celestial. Y no nomás porque recibí la imagen del celestial, que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibimos a Cristo, recibimos a Dios en nuestra vida, vino a morar una parte de Dios en mi vida. Así ahora traigo la imagen del terrenal. No quiere decir que Dios quitó lo terrenal en mí. Por arte de magia, por milagro ahí, ¡pum!, se desapareció lo terrenal en mí. No, hermanos. Es una condición que no se nos debe de olvidar que está allí y que nos puede traer mucho mal. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar lo terrenal a lo espiritual? Bueno, ahorita lo vamos a leer más adelante, pero sobre todo el pensamiento es, porque lo terrenal nos ha traído muchos problemas. Si nos salimos de la Biblia y nomás vamos a la lógica de lo que hemos vivido y experimentado, lo terrenal nos trae muchos problemas. No es bueno lo terrenal. Gente les pega ataques al corazón del estrés, de los corajes, las enfermedades, los virus, el SIDA, todas estas cosas que por querer andar en las cosas terrenales y los deseos terrenales, pues básicamente terminando siendo afectados por ellos. Todos sabemos de qué estoy hablando, los adultos que hemos tenido estos problemas, que hemos vivido por el mundo, vemos el problema ahí afuera de la carne. Es un mal que es necesario hacer esto morir. Y así lo dice la palabra, hacerlo morir lo terrenal que hay en ustedes. Hagan morir lo terrenal que hay en ustedes, dice. ¿Para qué? Para que comience a vivir ese segundo hombre, el celestial, el espiritual.
para que comience a crecer. Dice, se siembra en deshonra. Ahora, yo entiendo que una semilla se siembra de maíz, ¿verdad? Como semilla. Esa semilla no puede dejar de ser semilla si no se entierra primero. Allí va a estar, hermanos. Aquí en esta mesa puedo poner una semillita y toda la vida va a ser semillita. Hasta que no la entierre, es que va a comenzar a brotar. Pero hay que echarle agua para que la semillita crezca y se convierta en una planta que da mucho fruto. Una semilla de maíz la plantas y crece una mata bastante alta. Puede ser 1,5 metros, 2 metros tal vez. Puede crecer bastante. ¿Y qué crees? Te da fruto, te da algunas mazorcas. Da fruto. Y eso es lo que Dios quiere que el ser humano entienda, que para poderle dar fruto a Dios y para poder agradar a Dios hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Esa semilla carnal tiene que morir. Y para que esa semilla carnal muera, tiene que ser enterrada en agua, para que resucite y te conviertas en el árbol espiritual que Dios quiere que seamos. Un árbol que da fruto, una higuera que da fruto, una higuera que cuando Él venga a ti y te diga, dame fruto, tú le vas a dar esos frutos que Dios te ha dado. Vas a dar ese fruto. Y no lleguemos a ser como la higuera que no producía fruto. Y Jesús le dijo, pues tenía la pura apariencia de una higuera, pero no daba fruto. Qué triste que Jesús venga y tengamos la apariencia de cristiano, pero no estamos dando fruto, porque no ha morido lo terrenal en nosotros. Porque nos están estorbando las hierbas, nos están estorbando los espinos, nos están estorbando todas estas cosas que no deja que la planta crezca. Porque pues nos han afectado, ¿no? Nos han afectado al punto que no estamos creciendo espiritualmente. Pero esta es la situación del hombre. Esta es la situación del ser humano, donde básicamente no ha hecho morir lo terrenal en él. Y este es un gran problema para todo hombre, porque en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es verdad, o sea, es la realidad del ser humano. El hombre natural, por todo lo que vive, por todo lo que está batallando, por todas las cosas que hay ahorita en el mundo, no puede entender las cosas de Dios y para él terminan siendo locura, porque él las está tratando de digerir carnalmente. Él las está tratando de entender carnalmente. Pero se han de discernir espiritualmente. Y es por eso que para ellos esto es locura. Vamos a ver qué dice Romanos 8:8. Romanos 8:8. Dice la Escritura. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, este es un gran problema para el hombre carnal, para las personas. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate, ¿cuál es el motivo por el cual el ser humano no puede agradar a Dios? ¿Cuál es el motivo? Estoy hablando de las personas mejores portadas que nosotros. De unos ejemplos de personas que se portan bien. ¿Cuál es el motivo que estas personas mejor portadas que yo y tú no pueden agradar a Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Se sujetan a sus propias obras. Se sujetan a qué tan buenas personas son. Es que ellos no le hacen daño a nadie. Que yo vivo, o sea, no robo, no mato. Entonces yo no necesito a Dios. Es por eso que no se pueden sujetar. Si quisieran, no pueden. No pueden. Porque viven conforme a la naturaleza carnal. Y ahorita más adelante voy a hablar un poquito sobre esa naturaleza carnal, qué tanto le afecta al hombre, pero el hombre no se puede sujetar a Dios, ni puede obedecer a Dios, ni puede agradar a Dios, porque su naturaleza es totalmente contraria a la de Dios. Totalmente. Vamos a ver qué dice Juan 8:43. Juan 8:43. Dice, Jesús entonces les dijo,
perdón, el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús está hablando con un grupo religioso, entre comillas, preguntándoles, ¿por qué no pueden escuchar mi lenguaje? ¿Por qué no puedes entender mi mensaje? Porque para el hombre natural es locura. Dios ya lo sabe. Dios todo el tiempo ha hecho preguntas que Él ya sabe la respuesta, pero nos las da a nosotros estas preguntas para que nosotros entendamos el lado de Dios. Dios ya sabe por qué. ¿Por qué no pueden entender su lenguaje? Porque hablan el lenguaje humano, hablan el lenguaje carnal, las cosas carnales, las cosas llenas de la materia. Ahorita todo el mundo, sabemos que por los tiempos, por las fechas, las fiestas, todo el mundo anda en lo material. Todo el mundo anda en qué vestido vamos a comprar, qué ropa vamos a comprar, qué juguetes vamos a comprar, qué tableta, qué teléfono. Todos andan ahorita con el idioma carnal, la materia, materia, materia. El hombre llega a estresarse por la materia, llega a vivir preocupado por la materia, porque no entienden el propósito de la vida, de la familia. Pensamos que lo material nos va a traer paz, y a todos nosotros sabemos que ese pago del carro no nos trajo paz. Ese pago de la casa no nos trajo paz. Entonces, estas cosas son las que nosotros no podemos ver en la carne. El hombre no lo mira y no es absolutamente, no es como Dios, no habla como Dios, no oye a Dios. ¿Por qué no oye a Dios? Porque vive conforme a la carne. Es locura lo que Dios nos pide. Proverbios 14, 12. Vamos a ver qué dice Proverbios 14, 12. Nomás para comprobar, hermano, la diferencia entre Dios y nosotros. Dice la palabra. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Ahí está. El hombre tiende a crear sus propios caminos, su propio destino. El hombre tiende a creer que es dueño de sus pasos. El hombre cree que para él los caminos que él vive, dice la Biblia en otra escritura, son de salvación. Es que aquí donde yo vivo me va a llevar a la eternidad. Como yo pienso, como yo creo. El hombre ha tendido a crear su propia realidad, pero no es la realidad de Dios. Ellos han creado su propia salvación. Dice, hay caminos que al hombre le parecen de salvación, pero en verdad son caminos de muerte. O sea, el hombre piensa contrario a lo que Dios piensa. Completamente. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí podemos ver otra manera en que el hombre es totalmente diferente a Dios. Es cierto, nosotros los seres humanos juzgamos conforme a lo que vemos. Miramos una persona que le va bien económicamente, hay que tomarnos fotos con él, hay que admirarlo, hay que idolatrizarlo, hay que ir a conocerlo. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ante Dios no hay excepción de personas. Dios no mira lo que ve el hombre. Y es por eso que yo y tú estamos aquí, porque te preguntas, ¿y yo quién soy? Hay gente mejor portada que yo, hay gente más religiosa que yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me habló a la iglesia? Porque Dios no se fija en eso. Dios no se fija en nada de lo que el hombre se fija. Tu razonamiento, es que hay personas mejores portadas que yo. Es que hay personas más religiosas que yo. A eso no le interesa a Dios. Ese es tu razonamiento, pero el de Dios no es. El razonamiento de Dios es de que somos su creación, ricos y pobres, blancos y negros, lo que sea. Somos creación de Dios y es todo lo que importa. Dios nos ha visto en la condenación en la que vivimos y solamente anda buscando aquellas mentes
que quieren ser humildes para reconocer que sin Dios no somos nada. En Gálatas 5, 19 al 20 nos va a dar otra diferencia muy grande de lo que practica el hombre carnal y lo que practica el hombre espiritual. Ustedes ya lo conocen, los frutos del Espíritu. Lo voy a leer rápidamente para mirar una gran diferencia entre ambas personas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas obras de la carne, hermanos, es lo que el hombre tiende a practicar. Esa es la naturaleza humana. Pleitos, celos, iras, contiendas, lo opuesto a Dios, completamente. Es por eso que en el mundo encontramos todo esto: celos, iras, adulterio, divorcios, fornicación, enfermedades, borracheras, homicidios, orgías. Esto es lo que produce el hombre, pero no tiene nada que ver con Dios. Y dice y aclara: los que practican estas cosas, dentro o fuera de la iglesia, no van a entrar al cielo, no van a entrar al reino de Dios. Es una advertencia que Dios nos da. El versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el lado blanco de Dios. Hay un lugar oscuro y un lugar blanco. Es día y noche. La comparación es día y noche. El fruto del Espíritu es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Pero los frutos de la carne se dejan ver en el mundo por todos aquellos que los practican o que lo practicamos. Es una tristeza. Y Dios aclara: aquellos que viven conforme a la carne no van a heredar el reino de Dios. Así de fácil. Es una advertencia a nosotros. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué Jesús le dijo a Nicodemo que había que hacer para transformar este estado carnal a un estado espiritual? El apóstol Pablo no deja de ignorar este estado que hay en él y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que todo el tiempo quiere traerle envidia, los celos, los pleitos, que yo no estoy dispuesto a soportar, yo no estoy dispuesto a aguantar? Es que ya ha pasado mucho tiempo. ¿Y quién eres tú? Si Dios nos sigue perdonando todos los días y nos va a perdonar hasta que nos muéramos. Pero yo no puedo soportar, yo no puedo aguantar lo que otros me hicieron a mí. Esta es la parte de Dios, hermanos, que tenemos que hacer morir en nosotros. Y para lograrlo, que la semilla carnal muera en nosotros, tienes que obedecer lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario sepultar al hombre carnal, enterrar esa semilla carnal, para que resucite la planta espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, que va a actuar conforme los mandamientos de Dios, que va a practicar los frutos del Espíritu. La paz, la mansedumbre, son todas esas cosas que nosotros queremos, que nos van a traer la tranquilidad a nuestra vida. Es por eso que te aferras y me aferro a Dios. Me aferro a Dios, hermano, porque yo quiero alcanzar esto. Quiero alcanzar la madurez en mi vida que esté aquí en la iglesia. Quiero alcanzar esa paz que Dios me ofrece. Quiero entender que está esta naturaleza en mí. El apóstol Pablo decía, está en mí este mal. Está en mí, está en mi carne y lo tengo que deshacer. Entonces Dios nos da una oportunidad a que por medio del Espíritu Santo y obedecer el Evangelio podamos recibir ese Espíritu y podamos combatir contra estos deseos de la carne, contra estos pensamientos carnales, ¿no? Para no ignorar lo terrenal que hay en mí. No puedo ignorar eso. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 2:2, porque para lograrlo, ya sabemos que hay que ser, ¿qué? Bautizados, le dijo Jesús a Nicodemo, nacer del agua y el Espíritu. Y después de que nazcas del agua y el Espíritu y Dios te haya dado su Espíritu y te haya trasladado a la iglesia, ¿ahora qué hago, hermano? Y dice
Y le digo al hermano, no me preguntes a mí, pregúntale a Dios, ¿qué haces ahora en la iglesia? Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que estás agradecido con que Jesucristo haya dado el Evangelio. Si es que estás agradecido por lo que Dios hizo con nosotros allá en la cruz. Si es que lo recibiste y estás agradecido, deshácete de todas estas cosas que nos asedian. Deshácete de las envidias, deshácete de los pleitos, deja de pensar así, transforma tu mente. Ya no pienses así. Déjalo a un lado esto. Dice, las envidias, las detracciones. Una hermana me estaba comentando que esta palabra detracciones, yo la leí como distracciones, detracciones. Detracciones parece ser que son chismes. Parece que son chismes. Entonces yo digo, caray, pues sí, dice la palabra de Dios que no murmuremos los unos contra los otros. ¿Qué es lo que son chismes? Los chismes es murmurar. Y entonces déjate de todas estas cosas y desea más bien como niño la leche espiritual no adulterada. Desea el estudiar, desea la palabra de Dios, desea lo que te va a ayudar a crecer para salvación, a crecer en esta madurez, a llevarte a practicar los frutos del Espíritu. Pero sin estudiar la palabra de Dios, sin desear esto, no lo vas a lograr, no lo voy a lograr. Es casi imposible, porque la palabra de Dios es lo que me va a decir qué dejar y qué agregar. Entonces, un niño recién nacido, mencionaba en la mañana, es necesario, por ejemplo, mi hijo tiene su hija ya, cada 3 horas está comiendo, con una desesperación, cada 3 horas come. Y nosotros abrimos la Biblia cada domingo. Lo reto a que también comamos comida física cada domingo nomás. ¿Qué les parece si hacemos un reto de no comer durante la semana, mañana, tarde y noche? Ahí los quiero ver entrando el domingo siguiente aquí. Hermano, porque fue muy mala idea. Te vas a morir, te vas a enfermar. Pues si nosotros no deseamos la leche espiritual y la estamos comiendo todos los días, hermano, no la vamos a hacer. Nos vamos a enfermar espiritualmente. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Jóvenes y jóvenes adultos, ¿quieres dejar de practicar y vivir en la carne? Únete con los hermanos. Ya sé, somos un poco aburridos. Ya sé, nuestra plática tiene muchas lecciones. Pero es eso, o pierde tu alma. Es eso, o corrómpete con tus amigos y tus amistades. Es eso, o sigue viviendo en el mundo conforme a la carne y conforme a todos los que viven en la carne. No huyas de las pasiones juveniles y verás los problemas que te van a venir. Te estoy hablando, joven. A ti, muchacho, muchacha, joven. Oye lo que estoy diciendo. Huye de las pasiones juveniles porque esto te ayudará a madurar, a crecer. Júntate con los hermanos, dedícate a los estudios. Ten ese deseo de tener esa hambre espiritual. Ten visión. Ten visión. Deja de practicar lo que estás viviendo en el mundo porque te va a traer muchos problemas. Sino que más bien haz lo que dice Romanos 12. Romanos 12, del 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Yo sé, no es nada agradable. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo sé, joven, no es agradable. Sacrificarte no es agradable. Créeme, Jesucristo no fue algo... Es más, Él con súplicas y llanto en sus ojos le pidió al Padre que si era necesario pasara de Él esta copa. Yo sé, esto no es fácil.
Y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renuévate. Renueva tu entendimiento, renueva lo que la carne te está pidiendo, hazlo a un lado. Sacrifícate. Este es nuestro culto racional. Aquí venimos a razonar por qué me tengo que sacrificar. Aquí venimos a razonar con la Biblia. No venimos a emocionarnos, hermanos. Yo no vengo a hacer llorar a nadie aquí. Yo no vengo a que se emocionen, ni tampoco les pongo música para que ustedes se vayan tan contentos con el derramamiento de espíritu que hubo en la iglesia el día de hoy, pero no pensaron en absoluto en sus pecados. Al contrario, Jesucristo viene y te dice que lo que estás practicando te va a traer un mal, que lo que estás haciendo te va a llevar, pues, a no heredar el reino de Dios. Eso es lo que lo estoy invitando a estudiar. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña acerca de estas cosas? Sacrifíquense, no se conformen a este siglo, sino más bien dice allá Pedro 1:13, dice, ceñidos vuestros lomos en el entendimiento. Sí, ciñan sus lomos de estudiar, de creer en la palabra, de confiar más en ella. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que dejemos a un lado todas las cosas que nos estorban. Que dejemos a un lado tanto tiempo de ver televisión. Le decía yo a mis hermanos en la mañana que ayer me quería poner a estudiar temprano. Hice unas cosas, unas vueltas en la mañana. Y dije, ahora sí, dije, tengo el día para estudiar, estar preparado para mañana. Pero me merezco una película, ¿no? Antes que nada, un descansito. Y ya para agarrar agua y ahorita. Y se acabó la película, hermanos, y me brinqué a la otra. Y cuando me iba a brincar a la serie, pues dije, no, ya, párale. Y apagué la tele. Entonces, hay tantas cosas que te quitan el tiempo y me quitan el tiempo, hermano. Hay tantas novelas, tantas series, tanto teléfono, tanto video que estamos viendo horas y horas, media hora, 20 minutos, 30 minutos, que no nos dejan estar en las cosas del Espíritu. No nos dejan. Y estamos mirando la naturaleza humana ahorita, que yo voy a comprar este regalo y que le voy a comprar una tableta y que le voy a comprar una bicicleta y que le voy a comprar esto y andamos así, mira, y ay, no hay tanto trabajo, a ver cómo le hago para acabalarme. Deja de estar pensando en lo material. Vean lo que verdaderamente vale la pena. Están pasando los años, hermanos, están pasando los años, jóvenes. Actívense, o sea, ¿por qué decía el hermano? Y es la verdad que un 3% de la iglesia es la que trabaja todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué si a todos nos sanó Cristo? A todos nos dio la vista, a todos nos dio la vida. ¿Por qué un % tan pequeño es el que está activo en las cosas de Dios? ¿Por qué no vemos la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de trabajar tanto todo el tiempo? ¿Por qué? Si ya Dios te dio, dice la palabra, estar contentos con el sustento y el abrigo. Ya lo tienes. Pero me está mandando más. Ten cuidado, hermano, decía el hermano Omar. Ten cuidado, no va a ser porque puede estar viniendo del otro. Tú puedes creer que Dios te está bendiciendo con trabajo. Ten cuidado porque puede estar viniendo del otro. Tal vez Dios esté bendiciendo con trabajo al que apenas está empezando a hacer su colchón, a iniciar su vida. Pero tú que ya lo hiciste, tú que ya lo tienes, tú que Dios ya te dio, almacenaste. Ten cuidado porque el tiempo que le dediquemos a Dios y el tiempo que le dediquemos a las cosas del mundo es muy notorio. No nomás aquí ante nosotros, sino ante la presencia de Dios. Y muchas veces, hermanos, me da pena, pero me paro aquí al frente y digo yo, híjole, pude haber estudiado más, pero las cosas de la carne me están estorbando. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de alcanzar esto? De estudiar, de escuadriñar, de hacer morir lo terrenal en mí. Efesios 4, 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tu propósito en la iglesia es crecer, es madurar, es aprender, es estudiar, es practicar, es unirte a los hermanos que andan trabajando. Ese es tu propósito en la iglesia. ¿Para qué también? Para que ya no seas niños fluctuantes.
Que de repente te dicen algo allá afuera, y no, es que una teoría de Dios que no existe, mira que lo crearon los hombres. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ay, vas para allá. Y luego alguien más te dice otra cosa acá, y, ah, sí, cierto, ¿verdad? Y vienes para acá. No somos niños ya. Somos adultos que razonamos las escrituras, y si Dios te manda a escribir las escrituras es para que las creas, para que ya nadie te mueva de tu fe. Que tú estés dispuesto hasta a morir por lo que hemos creído. Y ese es el punto, que lleguemos a desarrollar estos sentidos, ¿no? Para allá voy, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14, ya casi termino. Pablo extendió el sermón hasta la medianoche. Si yo lo extendió 5 o 10 minutos, pues no creo que sea mal. Hebreos, ¿qué dije? Hebreos 5:14, dice la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Ojalá que cada uno de nosotros esté creciendo en madurez, en el espíritu, con el propósito de entender qué es bien y qué es mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú llegas a discernir bien entre lo bueno y lo malo, créeme, no vas a andar ahí, porque sabes que es malo. Sabes que es malo. Ahora, si sabes que es malo y andas ahí o lo practicas, dices tú, híjola, pues entonces estamos presentándonos ante Dios como un obrero que no está calificado, que tiene de qué avergonzarse. Lo estamos haciendo deliberadamente. Eso se llama practicar el pecado. Entonces, pero dice la palabra que el punto de madurar y de crecer y de hacer morir lo terrenal en mí es para que puedan comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Que no le tenga que hablar al hermano y decir, hermano, ¿usted cree que está malo si voy a un concierto? ¿Usted cree que es malo si voy a un baile? Tú ya lo sabes, la palabra de Dios te lo dice. Un cristiano no tiene por qué andar ahí. No tiene por qué andar ahí. Y un padre tiene que decirles a sus hijos, no vayas ahí. Conocer el mundo, hermanos, es muy diferente a llevar a nuestros hijos o a nuestros hermanos al mundo. Es muy diferente. Una cosa es conocerlo y otra cosa es vivirlo. No vayamos a andar viviendo en el mundo, porque entonces sí, ya andamos mal. Y cuidado, hermano, cuidado con eso, porque Dios lo sabe todo. Ya para terminar, Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Uy, cuidado, hermanos. Ojalá que todos entendamos esto, que los ojos de Dios están atentos a todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, a todo lo que hablamos. Ojalá que se sepa que como me dijo un hermano, la obra de cada quien va a ser, o sea, tarde o que temprano se va a saber lo que andas haciendo. Tarde o que temprano se va a saber, hermano, que no lo sepa Dios. Entonces, los ojos de Dios están atentos y vamos a dar cuentas. No hay nada escondido bajo él. Y quiero leer el versículo 12 porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios discierne tus intenciones, Dios lee tu mente. Yo no puedo hacer eso, pero Dios sí lo hace. Por eso es que yo no juzgo a nadie, el que juzga es la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Así como te salva, te puede cortar. Porque está discerniendo tus pensamientos, está discerniendo tu estilo de vida, está discerniendo tu manera de pensar. No has hecho morir ni siquiera tu forma de pensar. Sigues pensando tú, eres tú el que dice las cosas como son. Toda la iglesia dice lo contrario, pero tú sigues en tu misma creencia. Cuidado, porque lo que estás haciendo. Ahora entiendo al hermano que le decía, al hermano que le dijo una vez al hermano Camilo, le dijo, hermano, si usted es director de su familia o de su vida, tienes un verdadero tonto por director. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera, hermano, si vamos a vivir mañana. El único que sabe es Dios. Entonces deja que Él corra tu vida, que Él te dirija. Con eso los dejo, hermanos. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el evangelio, obedézcalo, pase al frente. Recibe el Espíritu de Dios para que venga a ser parte del cuerpo de Dios. Que Dios les bendiga.
y les dé mucho entendimiento. Gracias.